Buenas tardes. En relación a los cambios sucedidos en la fase de ejecución en los proyectos de inversión pública con respecto al SNIP, con el InviérteP se advierte justamente el concepto de crear un programa bajo la lógica del ciclo de inversiones con 4 fases, que permiten justamente garantizar el financiamiento y con ello la ejecución del proyecto. De esta forma, a diferencia del SNIP, se aprueban proyectos, se consideran proyectos viables que cuentan con el presupuesto para que durante la fase de ejecución puedan llevarse a cabo. Otra cosa importante es la participación, el rol que cumplen los propios gobiernos regionales y locales y sus unidades formuladoras a la hora de verificar la viabilidad del proyecto. Esto ya no recae en el Ministerio de Economía, sino recae en el gobierno regional, en el gobierno local, en el gobierno central y es él mismo el que también tiene que estar a cargo del seguimiento del proyecto para que éste se cumpla. Por su parte, el MEF solo interviene en la etapa de programación y en la etapa de ejecución de proyectos para que justamente sean las entidades dueñas de la cartera de proyectos quienes se encarguen de su ejecución y de su seguimiento. Como mencioné hace unos momentos, lo más importante en realidad del cambio principal es que bajo la lógica del ciclo de inversiones, durante la ejecución del proyecto, se cuenta siempre con el presupuesto debidamente garantizado y de tal forma que no existen problemas de sobrecostos ni tampoco falta de recursos. ¿Y ello por qué? Porque estos recursos responden a la etapa de formulación del proyecto y digamos, su seguimiento recae en la unidad, no en la formuladora, sino en la unidad, la Dirección General de Presupuesto o las unidades a cargo justamente del seguimiento de la inversión. Entonces, bajo esa lógica, todos los proyectos cuentan con presupuesto y no se paralizan por falta de recursos. Esta existencia de garantía de financiamiento justamente durante la ejecución del proyecto justamente garantiza que esto se terminen de ejecutar y que y para eso además la propia norma establece sobre el artículo 26 de la dirección de la resolución directoral de ejecución de inversiones todo un procedimiento para justamente seguir garantizando la viabilidad de un proyecto, incluso cuando éste aumente en presupuesto hasta el 10%. Solo cuando tenemos un proyecto de 10 a 30% de modificación de sus costos o porque no se cumplen con alguna de sus objetivos, es que este proyecto vuelve a ser revisado, vuelve a ser, su viabilidad vuelve a ser revisada y vuelve a ingresarse en el banco de proyectos. Entonces, de esta manera, la ejecución del proyecto en términos financieros está garantizada y la ejecución del proyecto en términos reales también, porque ahora se le encarga a la DGPP de cada ministerio, quien haga sus veces a la Dirección General de Presupuesto, el seguimiento del cumplimiento de metas financieras, así como físicas, de tal manera que se cumpla con el objetivo del proyecto que es el cierre de brechas entre la población. Gracias.